quién es el contacto aquí en el TEC? Es una gran pregunta porque hemos estado en contacto con varias personas. Sé que estamos en contacto por un lado con la Escuela de Gobierno, con la Escuela de Negocios y también con, se me escapa el nombre, pero pues lógicamente pues ya el área como asumo yo más de ingenierías y siempre veo copiados muchos correos. Entonces, pero bueno, de alguna forma llegamos a través de Paola Visconti, que fue el contacto que nos dio Nuevo León y ya Paola pues lógicamente ha delegado a diferentes áreas. Cuente con nosotros para apoyar dicho evento porque cae directamente dentro de nuestras áreas de interés como grupo de investigación. Pero no detengamos la reunión. Adelante, doña María. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente al ciclo de conferencias de energía y movilidad en Latinoamérica de Relieve 2026. El día de hoy nos acompaña Camilo Trujillo, politólogo especializado en mercados ambientales. Actualmente forma parte de la International Emission Trading Association, la IETA, donde es asesor de políticas públicas y lidera proyectos y actividades de vinculación para América Latina y el Caribe, además de contribuir al desarrollo de iniciativas en mercados climáticos digitales. Camilo cuenta con más de 7 años de experiencia en temas de precio de carbono, incluyendo los mercados de carbono y el sistema de comercio de emisiones. Y pues precisamente el día de hoy nos va a presentar sus experiencias en el mercado de créditos de carbono, tanto en el sector energético como en el de transporte. Y bueno, al final de la sesión tendremos un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Y sin más que decir, Camilo, pues bienvenido nuevamente a este espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, yo quiero hacer acá un par de disclaimers. El primero es que traté de organizar las diapositivas, digamos, como con diferentes niveles de conocimiento, porque lógicamente no tenía como, valga la redundancia, ese conocimiento de pronto qué tanto saben específicamente sobre mercados de carbono, sobre sector energético y transporte. Estoy seguro que lógicamente ustedes tienen mucho más conocimiento que yo, entonces quizá mi charla va a estar más enfocada en temas de mercado trayendo cierta información, lógicamente, sobre cómo se ha venido comportando en el sector energía y el sector transporte. Entonces, también para que tengan una idea de lo que es IETA, somos la principal asociación de actores del mercado de carbono a nivel global, o la principal cámara, como creo que les denominan en México. Tenemos cerca de 300 afiliados en estos momentos, que son todas esas organizaciones. Hablando un poco en el sector energético, pues tenemos gran presencia de actores del oil and gas, también empresas de energía renovable, tenemos un par y también contamos con sector minero, lógicamente, como les venía comentando también ahora, sector financiero, sector transporte, quizá no llegamos tanto directamente porque, digamos, pueden estar englobados más en otro tipo de compañías, pero sí tenemos claramente desarrolladores de proyectos que trabajan con el sector transporte y, lógicamente, pues, en las mismas empresas energéticas. Nuestro objetivo es impulsar los mercados de carbono a nivel global. Eso lo hacemos pues a través de diferentes figuras como trabajo con gobiernos, policy papers, a través de investigaciones, a través lógicamente de espacios de networking donde tenemos diferentes eventos que desarrollamos, como el que vamos a hacer este año en Monterrey. Y el objetivo es que nuestras compañías puedan lograr sus metas de descarbonización en línea con lo propuesto bajo el Acuerdo de París y sus metas climáticas, y eso pues lógicamente termina generando toda una economía en torno a los mercados de carbón. Bueno, aquí de transporte incluso veo que también recuerdo que Volkswagen también es uno de nuestros miembros. Bueno, pasando un poco sobre fundamentos, tengo entendido que la dinámica es presentar y luego preguntas, pero realmente si tienen cualquier pregunta en el camino, comentario, con todo el gusto la podemos ir tomando como también para que se haga un poco más dinámico. Entonces, quiero empezar por algo básico y es que recordemos de dónde viene la idea de mercados de carbono. Básicamente, los mercados de carbono es una forma de poner efectivamente un precio al carbono y es una forma que busca, o este instrumento es un impuesto figuviano que busca internalizar el costo de la afectación a la atmósfera en la economía. Entonces, se pretende que esa carga económica asociada al daño se vaya hacia los responsables, que los agentes tomen decisiones con reducción de emisiones, que se puedan hacer inversiones a través de proyectos de reducción de emisiones o programas de cupos y que se pueda reducir emisiones donde es más económico. Por eso es que también cuando hablamos de instrumentos climáticos, el sector privado es muy tendiente a hablar de los mercados de carbono. Lógicamente, es un sistema económico, es una lógica de mercado y incluso según la OCDE, los mercados de carbono son el mecanismo más costo efectivo para la lucha contra el cambio climático. Eso en cuanto a fundamentos.
cuando ya empezamos a hablar sobre mercados de carbono, vamos a reconocer diferentes tipos de mercados. Entonces vamos a escuchar de mercados voluntarios, que vamos a hacer una breve explicación más adelante, y también vamos a ver el tema de mercados de cumplimiento, y esos mercados de cumplimiento puede tener un alcance en diferentes escalas o jurisdicciones. Tenemos mercados de cumplimiento locales o regionales, como podemos hablar un poco de los impuestos al carbono que hay en México. En el momento hay cerca de 12 estados con impuestos al carbono, y algunos de ellos habilitan el uso de créditos de carbono para compensar el pago de ese impuesto. Tenemos ya mercados nacionales, como es el sistema de comercio de emisiones, que esperamos pronto sea operativo en México. Tenemos supranacionales, como el de la Unión Europea, el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, o incluso el sistema de comercio de emisiones que está linkeado, conectado, el de California con el de Quebec. Y también tenemos, digamos, artículo 6, que ya es un mercado bajo la sombrilla del Acuerdo de París, y lógicamente bajo la sombrilla de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. Entonces, para que vayamos decantando los diferentes tipos de mercados que hay, nos podemos quedar como con 2 ideas o 3 ideas generales. Mercados voluntarios con créditos de carbono y mercados de cumplimiento que tienen sistemas de comercio de emisiones, impuestos al carbono que pueden permitir el uso de créditos de carbono, y lo que es todo lo asociado al artículo 6. Empecemos un poco con mercados voluntarios. Un poco la motivación empresarial va detrás de estos puntos. Lógicamente, evitar riesgos operativos, riesgos reputacionales o regulatorios, y incluso las compañías pueden también encontrar oportunidades al desarrollar líneas eco, productos carbono neutro, lógicamente un mejor comportamiento de los diferentes índices de sostenibilidad y evaluaciones, y también acceso a mercados incluso donde ya hay temas regulatorios, pero donde pueden generar incluso beneficios económicos al participar en esos mecanismos regulatorios. También para nadie es un secreto que cada vez las compañías tienen mayores metas climáticas. Esto pues según el PTI, cerca de estos datos del 2024, 2025, no creo que haya variado mucho, pero cerca de 8.000 compañías tienen algún tipo de meta en reducción de emisiones de acuerdo con SBTI. Hay algunas que tienen unas metas net zero, otras que todavía no las tienen, pero lógicamente vemos un universo muy grande de compañías. Y hay algo que también es importante decir: las empresas deben utilizar los créditos de carbono, o como comúnmente y veces les llaman bonos de carbono, más técnicamente preferimos llamarles créditos de carbono para que no se confunda también un poco con los bonos verdes, que es otro instrumento financiero. Deben utilizar estos créditos de carbono siguiendo la jerarquía de mitigación. Entonces sabemos que primero es evitar las emisiones. Si no se puede evitarlas, se busca reducir, o digamos un tema de reemplazo de consumos energéticos, y ya finalmente está el tema de compensar en esta jerarquía de la mitigación, y ya luego, de ser posible, remover o neutralizar con ciertos tipos de proyectos. Ahora que estamos hablando de este tema, también quiero desmitificar algo. Muchas veces uno escucha en las discusiones, y sobre todo por ciertos grupos, digamos, más radicales en cuanto a las soluciones ambientales, que piensan o, digamos, predican de que las compensaciones son una forma de expiar culpas, por decirlo de otra forma. Es como que no pude reducir, entonces compenso. Pero hay un estudio que, por ejemplo, sacó MSCI, que es una de las grandes compañías que tiene temas de análisis de datos en mercados, no solamente mercados de carbono, sino commodities en general, que lo que hizo fue evaluar un universo de, aquí si no estoy mal, tengo las cifras, no las tengo en la cabeza, pero creo que aquí son 4.156 compañías, y de ellas analizaron perdón, sí, 4.156, y de esas analizaron 350 compañías que fueron usuarios materiales de crédito de carbono en los últimos 6 años, y el resto de compañías que no usó créditos de carbono. Y lo que encontraron es que las reducciones de emisiones en el cáncer 1 y 2 fueron mayores, casi el doble, en las compañías que sí usaron créditos de carbono. Y esto no es simplemente por el mero hecho de utilizar créditos, sino porque las empresas que usualmente utilizan este mecanismo tienen toda una estrategia de descarbonización organizada, donde lógicamente los créditos de carbono
es una de las herramientas para cumplir con sus metas climáticas, pero no es la única. Entonces, también desmitificar que es que las empresas que compran créditos no reducen sus emisiones, no. Aquí este estudio nos muestra algo muy distinto. Entrando un poco más en materia, y aquí ya vamos a entrar poco a poco en sector energético y transporte. Aquí vemos los diferentes tipos de proyectos que se pueden generar o diferentes tipos de créditos que se generan a través de los proyectos de reducción y remoción de emisiones que hay. Lógicamente tenemos lo que son cambios de uso del suelo, energía renovable, temas como households y temas comunitarios como cooktops o digamos estufas eficientes. En el sector industrial y químico, eficiencia energética, el tema de rellenos sanitarios y residuos, agricultura y transportes. Y cuando ya pasamos un poco más a los tipos de proyectos que hay, lógicamente están todos los diferentes tipos de proyectos de energías renovables. También vemos proyectos de bioenergía, utilización de biogás, generación de energía a partir de biomasa o biogás, proyectos de cogeneración de energía, eficiencia energética, lógicamente transportes sostenibles o sistemas públicos masivos, valorización energética de residuos, cambios de combustibles también en transporte, entre muchos otros. Básicamente en el mundo del mercado de carbono, es como si cada tipo de proyecto que demuestre reducción de emisiones cumpliendo unas características puede generar créditos de carbono. Y ya más adelante vamos a ver cuáles son esas características. Quiero mostrarles 3 ejemplos de entrada. Este, por ejemplo, es un proyecto que es el cable bus en Ciudad de México, que es un proyecto que en este momento todavía no está certificado, pero está en etapa de validación y precisamente está utilizando una metodología del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, que están actualizando en estos momentos con el 6.4 del artículo de París, y precisamente es sobre sistemas de cable para sistemas de transporte rápido, ¿cierto? Incluso toda esta información de los diferentes proyectos que hay de transporte, de energía, está listada en los registros de los programas de certificación. Los programas de certificación, voy a ahondar más en un rato, pero para que tengan una idea, son aquellos que efectivamente al final dicen, este proyecto redujo tantas toneladas y por ende recibe tantos créditos de carbono. Un crédito de carbono es equivalente a una tonelada de CO2, equivalente reducida o removida de la atmósfera. Otro proyecto, por ejemplo, esta es una planta, una granja eólica en Chile. Tiene la capacidad de producción de cerca de 199.000 gigavatios al año y puede reducir cerca de 119.000 toneladas al año. Y también está utilizando una metodología LML, que es precisamente energía renovable conectada a la red. Y este es un proyecto que me parece muy interesante, es un proyecto que de hecho ha sido premiado en, pues, en varios momentos, que es el relleno de Doña Juana, el relleno sanitario, un proyecto de biogás. Y es un proyecto que está captando, conduciendo y destruyendo cerca de 13.500 metros cúbicos diarios de biogás y a su vez aprovechan este biogás para generar energía eléctrica y en un momento empezaron con 1.5, 1.7 megavatios al sistema interconectado nacional en Colombia. Este es el relleno sanitario de Bogotá y en estos momentos, de hecho el año pasado, este año inclusive, tuvieron la capacidad de ampliar o con la oportunidad de ampliar esta capacidad instalada a 15 megavatios. Es un proyecto que de hecho inició con el mecanismo de desarrollo limpio en el 2007, luego en el 2013 se pudieron cerrar un acuerdo de compra con el Nordic Green Bank a través de una licitación donde entregaron esos créditos entre 2014 y 2020, pero luego también un poco digamos, el ML tuvo como que ciertas dificultades, entonces pasaron a un nuevo estándar de certificación que es Ser Carbono y están en estos momentos certificados bajo este estándar para el mercado voluntario de carbono. Es un poco sobre como 3 ejemplos para aterrizar algunas iniciativas. Ahora, una cosa que yo les quiero mostrar, para que un proyecto se certifique tiene que pasar por toda una cadena de valor. Realmente puede ser un proceso complejo y un poco largo, dependiendo uno también, muchas veces cuando le llegan
personas que tienen iniciativas que reducen emisiones le preguntan como, ¿será que este proyecto es elegible? Ya es donde uno tiene que analizar muchas cosas, desde el tamaño del proyecto, porque cuando un proyecto es muy pequeño y digamos la cantidad de reducciones, aunque suenen muchas, realmente para el mercado de carbono pueden ser pocas porque tú tienes que cumplir con una serie de estándares donde tienes que además cubrir unos costos transaccionales. Entonces estos proyectos primero tienen que ser formulados, o digamos tú tienes que revisar la factibilidad del proyecto, si es un proyecto que eventualmente es susceptible de certificación según unos protocolos y unos estándares. Ahorita vamos a ahondar un poco más. Entonces, en ese momento tú revisas si el proyecto es factible. Usualmente esto se hace con acompañamiento de expertos o desarrolladores de proyectos, que son consultores que conocen muy bien de metodologías de desarrollo de proyectos de carbono. Y si es factible, se tiene que formular un documento de diseño de proyecto, que es un documento técnico, usualmente de decenas de páginas, 70, 60 páginas, quizá un poco menos, quizá un poco más, según el tamaño del proyecto y las características del proyecto. Y ese documento de diseño de proyecto se tiene que validar por un auditor, un externo, un organismo de la evaluación de la conformidad. En el mundo del carbono se les llaman organismos de validación y verificación. Una vez tú validas la formulación del proyecto, cuando el proyecto entra en operación y empieza a reducir emisiones, se verifican las toneladas reducidas o removidas. Tú haces ese trabajo de cálculo y tú presentas un informe para que el auditor, en este caso, ya te verifique esas toneladas reducidas o removidas y que sí sea la cantidad que realmente tú estás diciendo en el proyecto. Estos organismos de validación y verificación usualmente tienen que estar aprobados por el estándar de certificación o muchas veces son organismos que son aprobados por los gobiernos. Cuando son aprobados por los gobiernos, usualmente el gobierno les dice, tú tienes que estar certificado ante la ISO 14065, si no estoy mal, o 064, y tienes que estar certificado ante el Organismo Nacional de Acreditación. Cuando ya ese proyecto está validado y verificado, luego pasa al estándar de certificación que revisa todo el proceso. Y cuando el estándar dice, está bien, ahí es cuando se generan los créditos de carbono en una plataforma de registro. Los créditos, tú puedes que los hayas negociado desde antes de que se generaran, puedes tener unos acuerdos de compra y venta preestablecidos o puedes decidir comercializarlos en un mercado spot ya una vez los créditos estén generados después de la certificación. Y ya, pues dependiendo si se utiliza para mercado voluntario o para mercados regulados. Por el momento quisiera preguntar si vamos bien o si tenemos como alguna pregunta o comentario como para yo no ir hablando como loco aquí con toda esta información técnica. Bueno, veo que no Bueno, hay dudas, así que adelante, Camilo. listo, perfecto. Bueno, yo ahora, y quiero que le prestemos atención a esto porque esto de alguna forma está afectando qué tanto hay nuevos proyectos o no en el sector, más que todo energético, eléctrico, y es el tema de los estándares de carbono. Los estándares de carbono tienen estas funciones principales. Son los encargados, como son los que al fin y al cabo terminan regulando qué proyectos se aceptan, qué proyectos no se aceptan, cuántos créditos se generan, cuántos créditos no se generan. Tienen una importancia muy alta en el mercado. Entonces, terminan generando transparencia, rigurosidad, credibilidad, integridad sobre las metodologías y trazabilidad de la información. Ellos al fin y al cabo son los que dan esos lineamientos para que los desarrolladores de proyectos formulen sus iniciativas y los diferentes programas de mitigación. Y esto, además de tener esos lineamientos, que usualmente se conocen estándares como estándares o protocolos, también son los encargados de diseñar, de organizar y de aprobar las metodologías de cuantificación. Esto es un tema que yo les digo, pues lógicamente ustedes estando en la academia, yo pues el contacto que tengo con ustedes, conozco como que tanto se mete en la minucia de calcular reducciones de emisiones de proyectos o no, pero la participación de la academia en estas metodologías es muy valiosa. De hecho, llegan a ser, y de hecho mi capacidad no llega hasta tal nivel de analizar si esta metodología está bien organizada, si no, si le falta esto, lo otro, porque ya son discusiones muy técnicas y científicas. Y usualmente los estándares de certificación, cuando desarrollan sus metodologías,
sí o sí deben pasar por procesos de consultas públicas. Entonces ellos lanzan cierta metodología de consulta pública y todos los actores de la sociedad civil pueden participar haciendo comentarios. Y lo que se busca con esto, efectivamente, sean metodologías íntegras y que se evite bien sea inflar los cálculos de reducción de emisiones o menospreciar el cálculo de reducción de emisiones o estar por debajo de lo que realmente se redujo o se removió. Entonces, los estándares deben tener en cuenta ciertos aspectos. Y aquí no me voy a ir tanto en detalle como para no ahondar, pero deben tener en cuenta unos criterios de gobernanza, unos criterios de precisamente adicionalidad. Y aquí eso es un concepto importante porque la adicionalidad es que un proyecto no hubiera ocurrido básicamente sin los ingresos generados por los créditos de carbono. Entonces, lo que está empezando a pasar con muchos proyectos de energías renovables que ya no son aplicables a que generen créditos de carbono, porque igual era un proyecto rentable sin los créditos de carbono. Y claro, eso es una forma de cuidar el mercado, porque si no, todo el mundo, hacia el proyecto ya sea rentable, generaría créditos de carbono y no está generando reducciones de emisiones adicionales a lo que igual iba a ocurrir en un escenario business as usual. Entonces, eso es un tema, adicionalidad, permanencia de esos créditos o esas remociones o reducciones. Esto es más para los proyectos del sector AFOLU o cambios de uso del suelo, que efectivamente hay una cuantificación robusta de las reducciones y remociones de emisiones, y también temas asociados a cuando se trabaja con comunidades, temas de salvaguardas y beneficios compartidos para las comunidades. Ahora, tan es así, en el mercado de carbono hay muchas metodologías de energía y transporte y todavía no hay, y aquí lo que estamos viendo es ICBCM. ICBCM es el Consejo de Integridad para los Mercados Voluntarios de Carbono. ¿Qué pasó? Que en un momento, cuando estamos hablando de mercados voluntarios, no necesariamente hay una regulación por parte del gobierno. Entonces se empezaron a crear muchos estándares de carbono, algunos de mucha calidad, otros no tanto. Entonces el mercado se autoorganizó y generó o se desarrolló esta iniciativa que lo que busca es decir cuáles son precisamente esos criterios de calidad que deben tener los estándares de carbono. Esto es como un meta estándar. Y lo que se ha hecho o lo que ha venido, a lo que ha venido dedicándose ICBCM es a estudiar metodología por metodología para identificar cuáles son de calidad y cuáles cumplen con esos criterios. Y al día de hoy estaba revisando justo para esta presentación, todavía no veo metodologías de energía renovable aprobadas, pero sí encontré metodologías para biodigestores y también para captura y utilización de biogás, digamos metano, para rellenos sanitarios. Entonces, eso les van dando a ustedes una señal y ya se van a dar cuenta eso cómo se está reflejando en las dinámicas del mercado. Todo el mundo sabe, la acción climática, la COP30, etcétera. La inversión en energía limpia está superando cada vez más la inversión en energías fósiles. Lo mismo que la compra de autos, cada vez más hay autos eléctricos, todavía no son la mayoría, pero cada vez se venden más autos eléctricos. Eso es una señal pues, positiva. Pero ya cuando entramos al mundo del mercado de carbono, lo que les venía diciendo de que ciertos proyectos de energía ya no son tan atractivos es una realidad. Cosa distinta que pasa con los proyectos de transporte. Los proyectos de transporte pueden demostrar mucho más fácil la adicionalidad que ciertos proyectos de energía. Ahora, no estoy diciendo que son todos los proyectos de energía los que están teniendo dificultades para emitir créditos. Pueden haber iniciativas de ¿cómo se llaman estos proyectos de grid connected? Pues como, digamos, en zonas rurales donde se van a tener microgrids con, no sé, obviamente pues paneles solares, etcétera, que digamos, ahí es muy difícil hacer el caso de negocio, en el cual uno dice, pues este proyecto si va a ser sin créditos de carbono es muy difícil porque puede que no estén las condiciones de demanda, pero igual hace falta energía en esas poblaciones rurales que igual están utilizando, no sé, plantas a diésel o pudieran estar utilizando biomasa, digamos, cortando árboles para poder calentar sus alimentos. Entonces, puede que sus proyectos sean más adicionales que otros en energías renovables. Pero lo que estamos viendo acá es que precisamente
eh, estos datos 2025, cada vez es menor la cantidad de créditos de energía renovable que se emiten por los estándares de carbono. Miren que en el 2021 hubo un pico muy grande, pero año tras año, hasta el 2025, han habido menor cantidad de créditos de energía renovable emitidos para que sean comprados en el mercado, porque hay reglas más estrictas hoy en día para los proyectos de energía renovable. Y en el caso de bueno, cambios de combustibles, que también algunos aplican para transporte, no hay muchos proyectos, pero pues hay unos casos muy interesantes también como para analizar. Ahora, en cuanto a la demanda, miren que la demanda también ha venido bajando para proyectos de energía renovable. Para proyectos de eficiencia energética, por el contrario, la demanda ha aumentado desde el 2022, 2024, 2025 estuvo relativamente estable. Pero para proyectos de energía renovable la demanda sí ha bajado. Y esto también va en línea con que el mercado cada vez más está pidiendo créditos de mayor calidad, de mayor integridad. Últimamente se ha venido posicionando lo que son las agencias de rating, que ellos lo que hacen es literalmente medir la calidad de los créditos de carbono que son emitidos por los diferentes proyectos. Y cuando vemos esto, vemos que efectivamente el mercado ha venido migrando a tener créditos de mayor calidad. Miren que antes los proyectos AAA, AA o incluso A eran menores, mientras que hoy en día los proyectos de estas categorías han venido aumentando. Y esto va muy en línea con sacar del mercado esos créditos que algunos de energía renovable que no son de tanta calidad. También lo podemos ver en la cantidad de inversiones que se hacen en proyectos de carbono. Los que más están teniendo inversión son proyectos de restauración natural, mientras que los proyectos de energía renovable es poca la inversión que se hace. Ojo, esto respecto a la generación de créditos de carbono, ¿cierto? Y también se ve reflejado en precios. Proyectos de energía renovable son los más económicos del mercado porque son los menos demandados. Pero se pueden ver, eficiencia energética está como un poco ahí, pues está un poco mejor, y proyectos de transporte no los tengo del todo discriminados, pero también pueden tener mejores precios que los de energía renovable. Por el lado de la demanda también es interesante analizar que precisamente los sectores que más compran créditos de carbono es el sector, pues, lógicamente, de combustibles fósiles y el sector de transporte. Aquí están los 10 mayores compradores de créditos de carbono. Algunos de esos, y aquí está el caso, por ejemplo, de Primax, Biomax y Terpel, son empresas de distribución de combustibles que en Colombia tienen que cumplir con el impuesto al carbono, pero tienen la opción de compensar el 50% de las obligaciones. Y esto lo digo en el sentido de cómo una señal de mercado puesta por el gobierno genera que el mercado se active con estas compañías que, pues, lógicamente tienen estas emisiones a cargo. Y eventualmente esperamos que en el caso de México, las señales de mercado por parte del ITS, del Sistema de Comercio de Emisiones, y que varios estados nacionales están implementando impuestos con el uso de créditos, también den señales de mercado para que se desarrollen más iniciativas de mitigación en el país. Em, por ahí, bueno, creo que todavía no tenemos ninguna pregunta o comentario. Igual, si quieren también, pues, no sé, vayan pensando qué les gustaría conversar, discutir más adelante. Y vamos a seguir con este tema de los mercados de cumplimiento. Yo creo que ya me faltan un par de slides. ¿Qué más les quiero decir? Mercados de cumplimiento 2, como les dije. Sistemas de comercio, emisiones e impuestos al carbono. Cada vez más hay más jurisdicciones implementando estos mecanismos. En el caso de México, pues estamos esperando que salga la regulación para la fase operativa, que en teoría debió haber empezado en el 2023, pero aquí, pues, diciéndolo de una forma muy franca, bajo el gobierno anterior de AMLO no se avanzó prácticamente en el sistema de comercio de emisiones federal. En cambio, este nuevo gobierno, bueno, nuevo entre comillas, sí lo tiene como prioridad, pero pues seguimos esperando mayores avances. Y a nivel global, los instrumentos de precio del carbono hay cerca de 80, en el cual esos 80 instrumentos de precio del carbono están cubriendo el 28% de las emisiones globales. Y es muy interesante porque los precios de carbono que hay en las diferentes partes del mundo varían muy fuertemente. Hay impuestos al carbono desde $1 hasta impuestos o sistemas de comercio de emisiones que tienen precios
casi de $160 como el de Uruguay, o por ejemplo el mercado de la Unión Europea, los cupos están alrededor de 70, aproximadamente $70. Y esto también es importante porque cuando tú tienes un instrumento de precio del carbono con mayor valor, te puede apalancar que entren nuevas iniciativas de reducción de emisiones, porque lógicamente el caso de negocio se da. Si tengo que pagar muy alto un crédito de carbono o un cupo, un impuesto del carbono o un cupo, pues más bien empiezo a tomar decisiones de reducción de emisiones en mis compañías. América Latina se está moviendo, no voy a entrar acá, es mucha información, pero como para que tengan una idea de que los países están haciendo varias cosas y estados nacionales. Y finalmente quiero hablarles en este tema de mercados de cumplimiento de sistemas de comercio de emisiones sobre este mecanismo. Seguramente lo conocen, son expertos o lo han escuchado, pero el sistema de comercio de emisiones es una forma en la cual se le ponen límites de emisión a sectores, a empresas, y según esos límites de emisión, las compañías tienen que reducir esas emisiones por debajo de ese límite. Haz de cuenta que a ti te dicen, bueno, tú estás emitiendo, no sé, 100.000 toneladas. Al año que viene no vas a emitir 100.000, solo puedes emitir 90.000. Y como nada más puedes emitir 90.000, yo te voy a dar 90.000 cupos. Y esos 90.000 cupos tú los adquieres si cumplido la vigencia, o digamos, si después de la vigencia de cumplimiento, tú te pasaste de las 90.000 toneladas, tienes que adquirir cupos de otra empresa que le sobró. O si tú, pues, estuviste por debajo de las 90.000 toneladas, puedes vender esos cupos que te sobraron a otra compañía que no cumplió con sus objetivos de reducción de emisiones. Entonces, es un sistema de comercio de emisiones, es un instrumento muy técnico, es un instrumento que requiere un buen diseño, pero es un instrumento que si tiene algo es que bien diseñado, sí logra que las empresas reduzcan emisiones. Y es algo que lo ha aprobado el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. No recuerdo la cifra muy bien, pero ellos han podido cumplir parte de sus estrategias climáticas como Unión Europea gracias al sistema de comercio de emisiones. En el caso de México, esto es según la información de la fase piloto. Los sectores que están cubiertos son energía, donde tenemos generación eléctrica, extracción de combustibles fósiles, y en el sector industrial tenemos cemento, químicos, tenemos lo que es hierro, aluminio, y tenemos lo que es sector minero, petroquímicas y pulpa y papel. Y sabemos que Semana está pensando en incluir progresivamente el sector transporte, agricultura, residuos y también comercio y servicios. Al día de hoy, las empresas que entran son las que tienen más de 100.000 toneladas y son cerca de 300 factorías que están en este momento cubiertas. Hay que ver cómo sale la nueva regulación para la fase ya operacional. Y lo último que les quería decir sobre artículo 6, voy a tratar de pasar rápido. Artículo 6 es la evolución del ML del acuerdo del protocolo de Kioto. Y es básicamente un mecanismo en el cual los países pueden comercializar reducciones de emisiones. El país que está reduciendo las emisiones se las vende al país que quiere tener esas emisiones reducidas en sus inventarios, y el país que las vende recibe financiamiento climático, tecnología, pero no puede contabilizar esas reducciones para el cumplimiento de su NDC, porque por eso las está vendiendo al país comprador. Y el caso interesante es que Chile, voy a pasar rápido, Chile tuvo la oportunidad de hacer una buena reglamentación de artículo 6, abrirle la puerta a inversionistas, a compradores de ITMOS, y logró inversiones por cerca de $1.400 millones en solo 5 proyectos aprobados y autorizados. Uno de esos proyectos está relacionado con recambio de calderas a carbón por calderas de biomasa, temas de almacenamiento o digamos baterías energéticas, almacenamiento de energía, electromovilidad en regiones del país y también captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios. Entonces, el mensaje que quiero dar acá es importante que los países se abran también a los mercados internacionales de artículo 6, porque los países pueden recibir financiamiento climático, pueden recibir intercambios de tecnología o transferencia tecnológica, y parte de esas reducciones las pueden vender afuera, pero también parte de las reducciones de esos proyectos las pueden tener en el país para cumplir con sus NDCs.
Eso hay formas de hacer distribución de esas reducciones de emisiones. Entonces, es una oportunidad muy grande, es una oportunidad que vemos que todavía México no está viendo, pero que también estamos tratando de que México lo pueda ver, lógicamente, en este caso Semarnat, para que pues lleguen recursos. México tiene unas oportunidades muy grandes de reducción de emisiones en el sector industrial y energía. De hecho, hemos hecho estudios con curvas de abatimiento y análisis y hemos encontrado que hasta muchas de las reducciones de emisiones generarían ahorros en el sector industrial y energético de México. Y para cerrar, hablarles de CORSIA muy rápidamente. CORSIA es el mecanismo de reducción de emisiones o de compensación de la aviación civil internacional, en el cual las empresas o las aerolíneas están obligadas a, digamos, unas metas climáticas que pueden hacer a través de mejoras operacionales, mejoras en tecnología y también SAF o, digamos, Sustainable Aviation Fuels, pero también a través de CORSIA, que es el mecanismo en el cual da las reglas de qué tipos de créditos de carbono pueden utilizar las aerolíneas para cumplir con esas metas climáticas y compensar sus emisiones. Yo cerraría con eso y bueno, únicamente pues súper atento a preguntas o comentarios que tengan. Excelente, muchas gracias, Camilo. Bueno, abro ahora sí la sesión de preguntas y respuestas. El que guste realizar una pregunta puede alzar la mano y le cedemos la palabra, o si gustan hacer una pregunta por el chat, con gusto puedo leer su pregunta. Así que adelante. ¿Cómo subo la mano? Adelante, Hola. Doc. Camilo, háblenos un poquito sobre los precios. ¿Cómo están los precios de los bonos en estos momentos? Por favor. Súper, claro que sí. De hecho, claro que sí, con todo el gusto. Creo que ahí podemos pasar incluso esta gráfica. Denme en un momento que yo la tengo para acá. Los precios son, a ver, lógicamente es un mercado, entonces pues son precios fluctuantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo la categoría que se llama Nature Restoration, son proyectos más que todo de remociones, aforestación, reforestación. En México hay muchos de esos proyectos, proyectos también de carbono azul, proyectos de agricultura regenerativa. Los proyectos de carbono azul son aquellos que están asociados con captura de carbono en manglares, zonas costeras, peatlands, etcétera. Y también proyectos de agricultura regenerativa o ganadería, digamos, proyectos silvopastoriles. Miren, los precios son precios muy buenos, son los mejores del mercado, pueden estar fluctuando entre los $12 hasta, dependiendo la calidad del proyecto, los $18, $20, ¿cierto? Son proyectos muy boutique, porque tienen la connotación de que están removiendo emisiones y también tienen como una mejor, digamos, evaluación por temas de integridad ambiental. Los proyectos REDMAP son los proyectos de conservación de bosque. Digamos, es evitar deforestación. Tuvieron unos años muy duros por una serie de artículos que impactaron ciertos proyectos que tuvieron dificultades. No todos los proyectos son así, pero hubo ciertos proyectos que tuvieron también como ciertos, además pues el tema de trabajo con comunidades tiene su complique. Esos proyectos en el peor de los casos llegaron hasta $3, pero hoy en día se recuperaron un poco y los proyectos más boutique pueden llegar a los $12. Eficiencia energética, y también estamos viendo cerca de los $4 en estos momentos. Rellenos sanitarios también puede tener precios de $5 o $6. Y energía renovable escasamente llegan a los $2. Ahora, eso es frente al mercado voluntario. Cuando estamos hablando de CORSIA, CORSIA, que es la aviación, el esquema de la aviación civil internacional, tiene precios de cerca de $22, $24, casi que sin importar el tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque en CORSIA hay una demanda muy grande de créditos, cerca de 500 millones de toneladas, perdón un momento, cerca de 500 millones de toneladas al 2030, o sea, es una gran cantidad de proyectos de créditos de carbono, pero no hay oferta. Y no hay oferta porque los países no han regulado. Entonces es algo triste. A nosotros como asociación, como gremio, pues tenemos muchos actores interesados en invertir porque saben que hay demanda de las aerolíneas, quieren desarrollar proyectos, pero tú no puedes ir generando proyectos y vendiendo a CORSIA porque a ti CORSIA te pide que haya una aprobación por parte de los gobiernos. Y esa aprobación por parte de los gobiernos requiere toda una regulación. Y lastimosamente, el artículo 6
que un poco sí está atado a eso, se terminó de negociar hasta el 2024, 2025, casi 10 años negociando artículo 6. Y los gobiernos, algunos se prepararon mejores que otros, como Chile, otros todavía no se han preparado y no han hecho regulación. Entonces, eso permite que no haya oferta para estos créditos para la aviación civil internacional y tengan unos mejores precios. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera? Yo, Adelante, Doc. eh, esas entidades, tenía una lámina donde estaban las entidades no certificadoras, creo que son. ¿Cuál es la que cuál recomendaría trabajar para temas de transporte? Esa es una buena pregunta. Incluso, bueno, aquí déjenme a ver, yo busco a ver si tengo una gráfica aquí con estándares de carbono, porque realmente estándares de carbono hay muchos, o sea, en el mundo hay una proliferación incluso un poco excesiva de estándares, eh, y tenemos cerca de 75 estándares. Sin embargo, no todos son de calidad y no todos, digamos, también abarcan proyectos de transporte. De hecho, hay algunos estándares que se especializan en soluciones basadas en naturaleza, hay otros que se especializan, por ejemplo, en temas de proyectos de energía, o hay otros que se especializan en proyectos de agricultura, hay otros que tienen todo tipo de proyecto. Entonces, eso es un buen tema. ¿Qué estándares usualmente son como los más reconocidos? Berra, o digamos que Berra tiene su estándar que es BCS, pero es uno de los estándares más reconocidos. También tenemos que es, por ejemplo, Gold Standard, y acá ya encontré, les voy a compartir pantalla un momento. Acá podemos ver los diferentes estándares que hay. Lógicamente está el del PACAM, que es la evolución del mecanismo de desarrollo limpio, MDL, que sale del protocolo de Kioto. En este momento, digamos, el órgano de gobierno de la convención está evaluando las metodologías para el PACAM, el 6.4. Todavía no sé si ya aprobaron metodologías de transporte, pero eventualmente lo van a tener que hacer. También está, por ejemplo, American Carbon Registry, que ellos también tienen proyectos, Biocarbon Standard. Por ejemplo, este ARTREES es solamente proyectos de más jurisdiccionales, estos no tienen transporte. Ser Carbono también tiene transporte, que precisamente fue ese de Cablebús que les mostré, Ciudad de México. Y Global Carbon Council también debe tener proyectos de transporte. Entonces, y el que les venía comentando yo, el DCS, que es el de Berra, yo diría que esos son algunos de los estándares que yo les recomendaría. Excelente, muchas gracias, Camilo. Fernando, te cedo la palabra. Gracias, María. Buenas tardes con todos y todas. Camilo, un saludo de Ecuador. Eh, Quería hacerte una consulta acerca de los procesos, sobre todo con entidades gubernamentales, igual complementando la pregunta del doc en la parte de transporte de carga. O sea, para la parte esta de los bonos de carbón, ¿qué experiencias tienes? O sea, por ejemplo, en Colombia y otros países, y digamos, la situación actual y visión a futuro acá, sobre todo esto en el Ecuador, que va de la mano con lo que nosotros trabajamos acá en Relieve, que es la parte de la descarbonización del transporte. Pues mira, Fernando, me tocas Ecuador. Ecuador me movió un poco porque precisamente yo estuve el año pasado en un evento allá, en el Ecuador Carbon Forum, y siento que el gobierno le falta moverse más, para serte muy sincero. El gobierno se quedó en términos de mercados de carbono en un programa que es Sociobosco, que es un programa muy interesante de Red Más, pero no he visto que se hayan todavía abierto muchas otras iniciativas de reducción de mercado de carbono. Entonces, nada más quería hacer como esa acotación de que yo creo que Ecuador puede hacer un poco más. Ahora, experiencias en estos momentos en Colombia están tratando de pilotear un tema sobre logística de transporte, porque ven que es un sector donde hay oportunidades y que incluso pueden ser proyectos interesantes para
vender créditos de carbono a nivel internacional. Entonces, acá lo que yo podría hacer es tratar de buscar algún proyecto, perdón, algún contenido que estoy tratando de meterme en la página web eh, y de pronto pasarles pues como ese enlace a esos estudios para que los puedan tener. Pero, pero con logística de transporte se puede hacer y también he conocido de proyectos de cambios de flota, pero también tienen que ser como que proyectos, o sea, una buena flota para que sea interesante desarrollar las reducciones o digamos generar los créditos de carbono. Excelente, muchas gracias, Camilo. Gracias, gracias. Ujú. Bueno, ahora yo también justo tengo una pregunta, viendo el tema. Por ejemplo, en un proceso de auditoría para obtener estos créditos de carbono, ¿cuáles son los criterios en el que un organismo se basa para, o sea, para auditarlos y revisarlos? Actualmente se basan en lo que son los protocolos y los estándares de los programas de certificación. Entonces, literalmente ahí se revisan, por ejemplo, que el proyecto sea adicional, que el proyecto sea permanente, las reducciones, que no hayan fuga de las emisiones, porque hay proyectos donde estás reduciendo las emisiones, pero resulta que pasa que las fugas o las reducciones, las emisiones las pasaste a un sector aledaño. Entonces, se verifica todo eso, también se verifica que efectivamente el proyecto, si trabaja con comunidades, haya hecho procesos de consulta previa, si son requeridos. También se revisa, por ejemplo, lógicamente los cálculos de mitigación, se revisa desde dónde se están tomando, cuáles son las fuentes de emisiones y desde dónde se están tomando esos cálculos, los cálculos de Excel, lógicamente. Hay algunos proyectos que requieren incluso imágenes satelitales o incluso algunos hacen el monitoreo con drones, entonces toda esa información se analiza y se evalúa. Eh, Esos son un poco los factores que se analizan y que se revisan. Si son proyectos de energía renovable que están conectados a la red, muchas veces, pues obviamente la generación de energía se revisa con el sistema interconectado nacional, el operador del mercado, ¿cierto? Que es el que tiene pues muchas veces esas cifras oficiales como tal. Entonces, hay algunos organismos de validación y verificación que incluso hacen visita en campo, otros que no necesariamente hacen visita en campo. Eso depende del tipo de proyecto. Ok, muchas gracias. Y disculpa, Mauricio, antes de pasarte tu pregunta, junto con esto, ¿qué es lo que hace un proyecto adicional? O sea, nos mencionabas que fuera, o sea, que pudiera ocurrir sin un incentivo económico, ¿no?, del mercado de carbono, pero no sé si pudieras como explicar un poco más. Y aquí me gustaría, a ver si yo encuentro una imagen rápido. Mm, Acá en internet porque me gustaría mostrárselos más fácil con una imagen. En un momento. Lo que pasa es que hay diferentes conceptos de adicionalidad. Hay gobiernos que dicen que la adicionalidad es simplemente la reducción no hubiera ocurrido sin el proyecto. Y eso es una adicionalidad muy, muy sencilla, porque pues igual el proyecto además que era viable, pero pues el proyecto, o sea, era viable económicamente, pero el proyecto pues obviamente está reduciendo emisiones. En una línea de base sin el proyecto no habría reducción de emisiones. Pero ya después con el escenario, o digamos ya teniendo el proyecto, pues hay reducción de emisiones. Eso es como una adicionalidad. Otro tipo de adicionalidad es la adicionalidad legal. Hay proyectos ambientales que son mandatados a las compañías. Esos proyectos no tienen adicionalidad, o sea, no hay ningún proyecto que no tenga que cumplir con la adicionalidad legal. Todos tienen que cumplir con la adicionalidad legal y todos tienen que cumplir con la adicionalidad de reducción de emisiones. Cuando el tema se pone más complejo es cuando piden que haya adicionalidad financiera, porque es lo que les venía diciendo. Si yo soy un inversor, un inversionista más bien, en proyectos de energía renovable, yo ya había hecho el cálculo, a mí esto me llega al kilovatio hora, lo vendo a tanto, la inversión la recupero en tantos años, no tengo ningún problema, igual voy a invertir. Hay gente que está cogiendo los créditos de carbono para tener una adicional.
pero no necesariamente es que el crédito de carbono te hacía el proyecto rentable, ya el proyecto era rentable. Entonces, cuando se analiza esos casos y pues piden demostrar que el proyecto no hubiera ocurrido sin los ingresos producidos por los créditos de carbono vendidos. Entonces ahí es donde ya las discusiones empiezan a dar entre los estándares de certificación y los actores del mercado que cada vez piden mayor rigurosidad e integridad en el mercado, porque la idea es tener emisiones que sean adicionales. Incluso hay algunos proyectos que se llaman, o digamos, una adicionalidad de barrera, donde se identifica si los ingresos de los créditos de carbono puede que no sean adicionales financieramente, pero te están dando un adicional que te ayuda a romper una barrera que tenías con una comunidad. Ejemplo, esos créditos que estás vendiendo y esos ingresos te ayudan para generarle un impuesto a la comunidad. Entonces hay algunos desarrolladores que argumentaban, aquí yo estoy rompiendo esta barrera sin ese centro de salud que lo construí con plata de los créditos de carbono vendidos, quizá el proyecto no hubiera existido. Entonces, les quería mostrar la herramienta, pero no lo tengo en la mano, pero es como un árbol de decisiones donde se define cuáles son los diferentes criterios de adicionalidad. Excelente, muchas gracias. Bueno, debido al tiempo, pasamos rápidamente a la última pregunta. Mauricio, adelante. Hola, buenas tardes con todo. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo vas? Saludos desde Ecuador. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, bueno, un poco también actualizar sobre la legalización de mercados de carbono. Este año la Asamblea ya aprobó, entonces esto ya está legalizado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se puede hacer como localmente, los municipios localmente pueden dar pasos más agigantados o depende más igual del Estado para avanzar iguales? ¿O la empresa privada también puede tomar sus iniciativas? Buena pregunta, José. Mira, lo que me estás diciendo parece ser música para mis oídos. Si tienes la resolución de la Asamblea o algo así, me la puedes compartir, sería genial. ¿Por qué? Porque, a ver, en Ecuador dos tipos de proyectos, soluciones basadas en naturaleza, soluciones basadas en tecnología. ¿Qué es lo que estaba pasando con las soluciones basadas en naturaleza? Que obviamente, pues por el tema de Ecuador, la Constitución, el artículo creo que es el 73-74, dice que no se pueden apropiar los servicios ecosistémicos. Y al no poderse apropiar los servicios ecosistémicos, no se puede tener una titularidad de los créditos de carbono de estos tipos de proyectos. Cosa que no pasa en las soluciones basadas en tecnología. De hecho, en Ecuador sé que hay un proyecto de biogás, de un relleno sanitario. ¿Qué te digo yo? Sí pueden ir avanzando los municipios para proyectos de soluciones basadas en tecnología, o sea, sí pueden ir avanzando. Y lógicamente puedes acogerse al mercado voluntario. Pero Ecuador debería abrirse el artículo 6 del Acuerdo de París para poder desarrollar más iniciativas y tener una mejor demanda de esos créditos, para no estar dependiendo solamente del mercado voluntario. Y también en Ecuador hay un tema que todavía no está muy bien definido y es que allá el mercado secundario creo que no está permitido. Es decir, en Ecuador directamente como diseñaron el programa nacional, perdón, la norma técnica de compensación de emisiones la diseñaron para que solamente la transacción se diera entre el que genera el crédito y el comprador, pero no permite, digamos, trading, que es muchas veces también lo que mueve la oferta y la demanda, o sea, lo que le da liquidez al mercado. Entonces, sí hay una serie de cosas que hay que trabajar con el gobierno, la verdad, pero pueden ir avanzando, sobre todo los proyectos de tecnología. Bueno, muchas gracias. Debido al tiempo voy a ser muy breve. Camila, una vez más, gracias por tu participación. Y pues aprovecho para invitarte a nuestro seminario, bueno, a nuestro Congreso Internacional de Relieve 2026, este año en California, Davis, Estados Unidos. Les envío a todos el link donde pueden tener más información acerca del Congreso y pues les recuerdo para poder enviar sus abstracts para pues precisamente el Congreso Internacional. Muchas gracias a todos por su participación. Súper. María, un último comentario, qué pena cortarte. Adelante. Decirles, desde IETA, lógicamente como gremio, estamos interesados también en sacar estudios y, digamos, hacer análisis de escenarios, etcétera. De hecho, hemos trabajado con por ejemplo, recuerdo ahorita la Universidad de Maryland haciendo unos escenarios. Entonces, también decirles, voy a ser sincero, en este momento no tengo como algo en mente,
pero eventualmente yo sé que oportunidades para investigar en temas de mercados de carbono, etcétera, son las que hay. Si en algún momento ustedes tienen también interés digamos, trabajar temas de mercado de carbono, incluso ustedes tienen ya proyectos de investigación o cosas así, que vean que puedan tener una aplicabilidad en el mercado de carbono, también estamos más que gustosos de cooperar y sobre todo viendo también pues que en el caso de México está avanzando poco a poco en el tema del sistema de comercio de emisiones. Entonces, nada, también como decirles que estamos dispuestos a esas colaboraciones. Excelente, muchísimas gracias. Y pues nada, les agradezco una vez más por su tiempo. Igual la conferencia queda grabada, va a ser subida pues, a las redes sociales de Relieve, así que los acompaño a que sigan las páginas, Instagram, YouTube, Facebook, todo. Y pues nuevamente les recuerdo, pues está ya el link para el registro del Congreso de este año. Muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.